Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el ejercicio número 13 que dice: diseña un algoritmo que permita cargar datos en un arreglo de enteros. Considerando que el arreglo tiene como longitud máxima 30 elementos, utiliza una variable auxiliar para indicar la última posición con datos válidos. Codifique en PCI. O sea, lo único que tenemos que crear es un vector, es un conjunto de elementos, todos del mismo tipo. En este caso, los tipos de datos que contiene este vector van a ser de tipo entero, o sea, cada elemento va a ser entero. Bien, vamos a PCInt y aquí le vamos a poner ejercicio número 13. Ejercicio 13. Bien, para esto vamos a definir primero una variable máximo. Definir una variable máximo que me va a dar la cantidad de elementos que puede contener el vector. ¿Sí? Una variable max como entero. Bien, vamos a decir que la máxima cantidad de elementos que puede tener el vector, en este caso me está diciendo que tiene que tener 30 elementos, o sea, hasta 30 elementos puede contener, entonces max va a valer 30. No tengo que pasarme de 30, o sea, no puede ser 31, no puedo cargar 31 si tengo solamente 30 posiciones. Luego vamos a crear un vector, vamos a poner dimensión, vamos a decir que nuestro vector se va a llamar b. Y entre corchetes vamos a poner la cantidad de elementos totales que puede tener el vector. En este caso el total está dado por la variable max que yo creé anteriormente. Ahí está, entonces un vector de 30 posiciones, o sea, van a tener 30 casilleros para cargar. Y acá vamos a poner como entero. ¿Sí? Ah, no, acá no se puede poner. Ahí está. Bien, ahí tenemos, entonces tenemos vector de 30 elementos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable, digamos, que me indique la última posición cargada, ¿sí? O el último dato válido. Se va a llamar n. N va a empezar en 0. N va a tener dos funcionalidades. Una, me va a indicar la cantidad de elementos actuales cargados en el vector y también la posición del último elemento cargado. ¿Sí? Va a tener dos funcionalidades. El n va a empezar en 0. Sí, acuérdense, entonces me indica la cantidad de elementos actuales que están cargados dentro del vector. Y el otro, la última posición cargada. Bien, para esto ahora vamos a pedirle los datos, vamos a usar un repetir. Vamos a usar un repetir para pedir los datos, vamos a pedirle al usuario escribir, ingrese un número. Si dos puntos, seguro vamos a leer el número en una variable num. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir al n le vamos a asignar n más 1. Bien, como ya pedí un dato, entonces yo ya sé que voy a tener uno más. Entonces incremento el n. Entonces el n va a indicar una posición en 1. A la posición 1 del vector. Después digo al vector en la posición n. Yo le voy a asignar ¿qué? Ese número. Bien, ¿vieron? El vector se indica así. Con corchete y acá adentro va la posición. ¿Sí? Y se le asigna num. Entonces este dato, por ejemplo, si vale 5, se va a asignar a ese vector en esa posición. En este caso, si vale 0 al principio, acá sería 0 más 1, 1. Entonces vale 1. B en 1 se le asigna ese dato 5. Entonces la posición en 1 del vector se asigna el 5. Una vez que ya se cargó el número, lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario si quiere seguir cargando. ¿Sí? Vamos a preguntarle, ¿desea continuar? ¿Sí o no? Continuar. Sí o no, que me responda S o N, ¿sí? Un carácter. Con una S yo voy a saber que sí, con una N voy a saber que no. Leer en una variable que se llame respuesta. Res. La voy a definir también. Definir res como carácter. Y que sea un carácter. Acá en la condición de repetición yo voy a poner, este bucle va a terminar hasta que la respuesta sea igual a un valor de n, un carácter n. Cuando él me diga respuesta igual a n, entonces quiere decir que no quiso continuar y se termina la repetición. O también va a terminar cuando ¿qué? Cuando el n sea igual a máximo. O sea, cuando yo llegue al tope, digamos, los 30. Si cuando haya cargado ya 30 elementos, se tiene que terminar porque no puedo cargar más de 30 elementos. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es mostrar los elementos cargados del vector. Entonces, vamos a mostrar un mensajito y digamos, los datos del vector son los elementos del vector, perdón, elementos del vector son 2 puntos,
y acá vamos a recorrer el vector y mostrar su elemento. Para recorrer vamos a usar un para ahí, ¿desde dónde empieza? Desde la posición 1, ¿hasta dónde? Hasta el último elemento que se haya cargado. En este caso el último elemento cargado está dado por la posición en n, ¿sí? Hacer, fin para. Acá vamos a mostrar, escribir, vamos a mostrar solamente el vector en la posición en i. I va a valer 1, después vale 2, después vale 3, entonces va a ir mostrando cada una de las posiciones del vector. Probemos esto, a ver si no nos olvidamos nada. Creo que no. Ingreso un número, me está pidiendo. Bien, yo quiero que ingresar el 3. ¿Deseas continuar? Y sí, yo quiero que continúe. Ingresa otro número, no sé, un 5. ¿Desea continuar? Sí, ingresamos otro número, el 8. ¿Desea continuar? ¿Desea continuar? Y ya no, ya me cansé. Ahí vamos a hacer un poquito más grande esto. Sí, a ver. Para que se pueda ver mejor. ¿Deseas continuar? Bueno, ya no, ya me cansé. Los elementos del vector son el 3, el 5 y el 8. Esos son los elementos que cargaron el vector. El de la posición 1, después i vale 2, va a ser la posición 2, i vale 3, entonces la posición 3. Bien, vieron, el n me da la posición, digamos, del último elemento y a la vez me da la cantidad de elementos actuales que se cargaron. N vale 3, por eso se hizo la repetición 3 veces. Y se mostraron solamente los 3 elementos. Así se define un vector. ¿Sí? También, si quieren, pueden mostrar la posición aquí. ¿Sí? Por ejemplo, la posición o el elemento de la posición, y acá vamos a mostrar la posición. Vamos a poner un corchete, vamos a concatenar con la posición que es i en este caso, coma, y vamos a concatenar con una llave de cierre para que se muestre así la posición, y luego un 2 puntos, y luego que se muestre el elemento del vector, que sería este. Así queda un poco más, bueno, más entendible, ¿sí? Depende de cada uno, como lo quieras. Vamos a decir ingresar un 3, vamos a decir que sí, si quiero continuar, un 5, sí, un 6, sí. Y bueno, ya no, ahí está. El elemento de la posición 1, 2, 3. Vieron que el i va cambiando de valor, i vale 1, luego vale 2, vale 3, ¿sí? Y cada elemento de la posición. Cada elemento, digamos, del vector en esa posición. Bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. ¿Sí? Practiquen, esto no es difícil. Y bueno, nos estamos viendo.